Romanos. Romanos, el capítulo 3, versículo 9 solamente, dice la palabra del Señor. Romanos 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Quisiera en este mensaje tomar como énfasis lo que es el pecado. Quizá no todos saben lo que en sí significa lo que es el pecado, pero la Biblia es clara y nos menciona a lo largo de ella que todo niño, todo hombre y toda mujer tiene algo en común con cada uno de nosotros, o ya sea los que hemos pasado ya por la tierra, y eso es el pecado. Hay una unidad de pasajes que nos hablan sobre lo que es el pecado, y me gustaría tomarlo como una enfermedad que nadie se puede salvar de ella. Y dice la Biblia que esta enfermedad nos lleva, y ya todos la tenemos, dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También otro pasaje nos habla de que la paga del pecado es la muerte. ¿De qué se refiere con lo que es la paga? Normalmente cuando uno trabaja, después de realizar esa obra de trabajo, lo que recibe es, o lo que merece, por así decirlo, es una paga. En el caso de nosotros sería el pecado. Pero, ¿qué es el pecado como definición en la Biblia? Para el pecado encontré de que es todo aquello que a Dios le desagrada, que va fuera de su voluntad y de su palabra. Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Como bien dice este pasaje, Dios, pudiendo haber condenado a toda la humanidad, producto de nuestro pecado, nos amó de tal manera entregando a su Hijo para poder nosotros alcanzar la vida eterna. Y en un tiempo, estando Dios a un lado y el ser humano al otro lado, y el ser humano intentando llegar a Dios, por sus propios medios no podía, porque en la mitad del camino había una barrera que le impedía al hombre poder llegar a Dios. Esa barrera era el pecado, pero a través de la obra de Jesucristo en la cruz, pudo quitar esa barrera de pecado para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. Pero quizás hay muchos que no están familiarizados completamente con lo que Jesucristo hizo en aquella cruz. Y me gustaría tomar en especial un pasaje que muchos conocemos, Isaías, el capítulo 53, versículo 4 al 6, dice la palabra del Señor: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En este pasaje podemos ver de que nosotros, viviendo en un mundo sin Cristo y sin esperanza, un día el Señor Jesucristo, viviendo en una vida de santidad, en una vida sin pecado, fue a la cruz pagando por todos nuestros pecados. Todo el castigo que era para nosotros fue sobre Jesucristo. Fue el sustituto perfecto para que nosotros no muriéramos. Jesucristo tuvo que vivir una vida en santidad para que esa vida de santidad se nos pudiera acreditar a nosotros. Ya con esto en mente, me gustaría mencionar de que nuestro corazón está lleno de pecado, pero ahondando más en el tema de la cura para poder sanar esta enfermedad, nos dice la Biblia de que la sangre del Señor Jesucristo nos puede limpiar de todo nuestro pecado. Aquella sangre pura, sin mancha, que fue derramada en aquella cruz, puede limpiar nuestros corazones. Estaba en el plan perfecto de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya tenía establecido el medio para que el hombre pudiera salvarse. Y Jesucristo no puede entrar en un corazón contaminado o lleno de pecado. Es como si, por ejemplo, nosotros fuéramos caminando en la calle y de repente nos viéramos un perro muerto. Y bueno, a nadie le gusta, por así decirlo, acercarse a olorosar el olor que desprende este animal. Uno se aleja. De la misma forma, nosotros estando hediondos en pecado, si el corazón no ha sido lavado por la sangre de Cristo, Jesucristo no puede entrar a su corazón. Pero el Señor Jesucristo está haciendo un llamado. Dice la Biblia de que Jesucristo puede cambiar cualquier cosa que nos dificulte, cualquier pecado, ya sea una adicción, ya sea una enfermedad, cualquier cosa, Jesucristo la puede cambiar. Dios mismo ha establecido o pagado esa deuda en un banco, por así decirlo, para que nosotros la recibamos. Pero está en la persona tomar esa deuda o tomar el dinero para poder pagar esa deuda y pagarla. Pero solo está si nos arrepentimos y creemos en lo que Cristo hizo en aquella cruz. Y ya para terminar, me gustaría que viéramos un video de que nos habla de esto, del amor del padre con un hijo, o del amor que tenía Dios al entregar a lo más preciado que tenía por nosotros.
entregó lo más preciado que tenía. Quizás los que iban en el tren no se dieron ni cuenta de lo que había pasado. Si lo llevamos a la vida cotidiana, quizás después de escuchar esto lo dejemos pasar simplemente y quede como una historia simplemente. Pero, como ya decía anteriormente, el Señor Jesucristo está llamando a su corazón. Él no quiere que las personas se vayan a la condenación eterna. Él quiere que todas las personas le crean y procedan al arrepentimiento. Y me gustaría cerrar este mensaje por última vez leyendo todos juntos lo que el versículo insignia, por así decirlo, en esta noche. Juan, el capítulo 3. Me gustaría que todos me acompañaran también leyéndolo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.